irregularidad durante la gestión anterior. Muy bien, son las 3:22. A esta hora vamos a conversar, cambiando de tema, con el señor Estuardo Ralón, vicepresidente comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La semana pasada se ofreció una conferencia de prensa en la que se dieron algunos alcances respecto a las visitas que desarrolló este grupo en nuestro país en dos oportunidades y que ha, sin duda, pues, puesto sobre el tapete algunos aspectos que son de importancia comentar. Señor Ralón, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Tenemos entendido que se encuentra en Guatemala. Así es, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes y un saludo acá desde Guatemala. Muy amable, muchas gracias por atendernos. Más bien, si tuviera que resumir en pocas palabras lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo menos este grupo que ha visitado nuestro país, ha encontrado, ¿cómo lo haría usted? Bueno, encontramos un escenario de mucho dolor en el sur de Perú. Estuvimos en Juliaca, estuvimos en Ayacucho, Cusco, Ica, Arequipa. En esos lugares habían existido enfrentamientos que dejaron varias personas fallecidas, la mayoría de impactos de bala. Y en sus testimonios de dolor, pues nos narran también una situación en la que se sienten abandonados por ya muchísimos años que han estado ellos sin recibir, pues, por así decirlo, las condiciones básicas para su desarrollo integral. Esa situación es la que hemos encontrado en un clima de mucha indignación y también de posibles escenarios de violencia que puedan repetirse. Así que nos hemos venido muy preocupados. ¿Y cómo podrían, en ese sentido, también describir lo que han podido ustedes percibir, registrar por parte de las autoridades peruanas, en medio de este contexto que usted señala es de bastante preocupación? ¿Cuál ha sido la actuación o cómo han evaluado ustedes la actuación de las autoridades peruanas en ese sentido? Bueno, las autoridades nos han brindado también información de videos, de algunas fotografías, y básicamente lo que las autoridades nos indican es que, digamos, dentro de estas masivas protestas han habido algunos grupos de violentistas que han realizado quemas y daños a instalaciones del Poder Judicial, del Ministerio Público, de algunos bienes privados y que incluso han atacado en el aeropuerto, especialmente de Juliaca, un enfrentamiento por la toma de un aeropuerto. Eh, lo que ellos señalan es que están, por un lado, grupos violentos y por otro está la masiva protesta. Esta es una situación que pues tiene que investigarse. Sin embargo, debo decir que cuando uno ve el recuento de las personas fallecidas, pues vemos a adolescentes, vemos a un médico, vemos a personas que se dedican en lo cotidiano a ir superando, digamos, con su ejercicio profesional y su trabajo, y que estaban ese día haciendo una protesta, lo que pudimos escuchar de los familiares. Nosotros ante esas versiones, digamos, que recibimos, pues hemos recordado que aún y cuando existan algunos hechos de violencia, existen ciertos estándares como el principio de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, que las fuerzas deben cuidar. Y por un lado es la violencia, la cual condenamos como comisión, y por otro un derecho a la protesta pacífica que debe ser garantizada. ¿Y usted considera que, o en todo caso el grupo que usted ha integrado, consideran que ha habido un uso excesivo de la fuerza para poder, digamos, establecer esta figura de autoridad frente a hechos, obviamente, que han sido violentos y que todos somos testigos, pero que ha habido también algunos otros casos, como los que se han registrado, en los que probablemente, bueno, se está investigando de hecho, ¿no? Y en los que probablemente, pues, hay ahí una situación que ha traspasado, digámoslo así, el establecimiento de la autoridad como tal? Lo que nosotros hemos dicho y lo dijimos el día del cierre de la visita en la conferencia de prensa es que son múltiples las denuncias que hay sobre un uso desproporcionado de la fuerza. La versión del Estado es distinta, pero hay investigaciones en curso donde creemos que
el protocolo que se utilice para establecer quién ha disparado, es decir, si las armas eran o no de las fuerzas de seguridad, establecer los diferentes protocolos de investigación son los que pues darán detalles más adelante de si existieron otros grupos o estuvo infiltrada, por así decir, la protesta. Pero en principio lo que hay es denuncias de un uso desproporcionado, un saldo de personas fallecidas en un corto tiempo y unas investigaciones en curso. Así que ante ello nosotros hemos pedido que las investigaciones sean rápidas, que sean muy apegadas a los estándares de aplicación de protocolos, y le hemos insistido al Estado y recordado estos estándares interamericanos, porque en tanto no exista diálogo, que no hay un diálogo en marcha al día de hoy, lo que se puede venir son otros hechos de violencia, y lo que no queremos es que haya más fallecidos y más muertes en Perú. Sin duda, ya se cuentan casi 50 personas fallecidas, muertas lamentablemente en todas estas semanas que se han suscitado los hechos que ya todos conocemos y que ustedes también como Comisión Interamericana de Derechos Humanos han podido recopilar o recabar. A mí me llamó la atención el viernes que hubo esta conferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a un aspecto que de hecho se comenta mucho, nos hace mucho hincapié en esto, el tema de la estigmatización a personas de origen campesino o de regiones del país, del sur del país. De hecho, usted señaló, porque fue usted el que estaba desarrollando los alcances correspondientes, que la Comisión había comprobado una fuerte estigmatización a personas indígenas y campesinas, calificándolas de terroristas o terrucos o de indios, ¿no? ¿En qué situaciones específicamente se ha podido constatar esta estigmatización y, digámoslo así, cuánto daño puede hacer esto en medio de una situación tan polarizada como la que vivimos actualmente, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros denunciamos que en redes sociales, en algunas declaraciones, está utilizándose en forma generalizada términos que generan una ofensa a la dignidad de muchas personas, ya que, digamos, se generaliza a todo un grupo o a determinadas personas que participan en X protesta o de X región como terrucos, como terroristas, senderistas, indios, mencionaba yo, porque son términos que generan un clima de mayor violencia. Yo recibí los testimonios en Juliaca y muchas de las personas con un dolor muy grande porque ese mismo día o el día anterior habían enterrado los restos de sus familiares, decían, nosotros nos ganamos acá con trabajo nuestro día a día, nosotros no somos violentistas, y allá en Lima algunos nos señalan de terroristas, de violentistas, y eso nos ofende, y es una ofensa que trasciende, que no es a una persona, sino a una población o a una región cuando se hacen generalizaciones. Es por eso que nosotros hicimos un llamado a frenar y a ya no utilizar generalizaciones de este tipo, porque no ayudan en nada a una pacificación, a una calma. Tiene que haber una posibilidad de generar condiciones de diálogo, y este tipo de señalamientos no ayudan a ello. Nosotros creemos que para salir de esta crisis tiene que haber una combinación de diálogo, acuerdos y respeto al Estado de Derecho. Y para eso, pues, tiene que cuidarse cada palabra que se utilice. Claro, y más allá, por ejemplo, de la ofensa que pueda generar en el sector señalado con este tipo de adjetivos calificativos, ¿qué peligros existen de generalizar precisamente en términos como terroristas, en fin, a ciertos sectores de la población? Porque esto también, de alguna u otra manera, puede ser caldo de cultivo para los excesos, ¿no? Al señalar de cierta manera a una persona o grupo de personas con calificativos como terroristas, de hecho nuestro país ha sufrido el cáncer del terrorismo durante 2 décadas, sabemos lo que significa eso y los sanguinarios que han sido Sendero Luminoso, por ejemplo, el MRTA, eso no lo podemos negar, pero definitivamente adjetivos de esta naturaleza o señalamientos de esta naturaleza también pueden generar un peligro bajo las condiciones actuales. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, genera un clima de tensión y alimentar la violencia, pero además tiene un impacto más profundo en la sociedad porque evita el diálogo, evita el poder debatir ideas, se entra al espacio de las descalificaciones y a los ataques, de los cuales no es posible sacar una propuesta constructiva que pueda generar bienestar. De hecho, podrían haber personas que quizás no opinen o quizás ya no manifiesten sus ideas simplemente por el temor de que alguien los califique o de terrorista o de terruco o de cualquier otro señalamiento. El lenguaje, cuando es generalizado con esta estigmatización, se vuelve un lenguaje de odio que lo que anula es la capacidad de articular debate público, propuestas que puedan ser analizadas y alimenta pues el enfrentamiento, genera como dos bloques, como que fuera una relación de choque de dos grupos, cuando en la sociedad, en cualquier sociedad democrática, pueden haber múltiples visiones, no necesariamente se separa en dos el escenario, sino pueden haber múltiples visiones, algunas con puntos de coincidencia y otros con disidencia, y se debería de poder protestar, proponer y hablar con libertad sin estar expuesto a una estigmatización o un señalamiento de cualquier tipo. Claro, sobre todo porque el Perú ha conocido muy de cerca y de manera muy dolorosa cuál ha sido el impacto del terrorismo en nuestro país, en nuestra historia reciente. Pues, ¿no? Es una manera también de relativizar una situación sangrienta, reitero, dolorosa y dramática que vivió el Perú en los años 80 y parte de los 90 con el accionar terrorista. Teníamos entendido que el señor Pedro Castillo, expresidente de la República, había solicitado que pudieran visitarlo. ¿Esto ya no se va a dar definitivamente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Le cuento. La visita de trabajo para poder abarcar distintas regiones de Perú se dividió en dos. La Secretaría Ejecutiva visitó en el mes de diciembre con una comitiva del 20 al 22 de diciembre y ahí la Secretaría Ejecutiva se reunió, visitó al expresidente Castillo. Y la segunda parte de la visita la realizamos con el comisionado Joel Hernández y el relator de libertad de expresión Pedro Vaca. Por lo que en el marco completo de la visita sí se le visitó por parte de la Secretaría Ejecutiva y sobre el señor Castillo, digamos, las condiciones de detención eran condiciones que cumplían con los estándares y el único llamado que nosotros hicimos ya con posterioridad es que en esa investigación o en esas investigaciones en contra del señor Castillo o de cualquier otra persona funcionaria de ese gobierno sea llevada conforme al respeto a las garantías del debido proceso, pero digamos para efectos de las condiciones de detención fueron verificadas en la primera parte de la visita en diciembre y es por ello que ya nos referimos ya al propio debido proceso que tendrá que seguirse en los tribunales. Muy bien, para finalizar muy corto por favor, ¿cuándo se tiene pensado, planeado, proyectado emitir este informe final por parte del trabajo que se ha desarrollado acá en nuestro país? La comisión va a emitir un informe país aproximadamente 30 días después de la visita, es decir, alrededor del 12 o 14 de febrero. Es un informe que tratará de recopilar los testimonios, documentos, información del Estado, de la sociedad civil, para articular una línea de recomendaciones y propondremos un mecanismo de seguimiento para poder acompañar al Estado en el cumplimiento de las recomendaciones que se hagan en ese informe de país. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muy amable. A usted las gracias. Gracias, hasta luego. Estuardo Ralón, vicepresidente.